Esta. Un 26 de diciembre de 1884, España tomó bajo su protección el Sáhara Occidental, que pasó a llamarse Sáhara Español. Lo sería hasta 1975. Aquellos territorios de la costa atlántica africana, entre los cabos Bojador y Blanco, habían conocido la presencia europea desde muy antiguo, cuando los comerciantes portugueses del siglo XV navegaban hasta allí para intercambiar mercancías y particularmente esclavos con las caravanas de Guinea. La región estaba compuesta por dos núcleos, Río del Oro al sur y Saguía el Hamra al norte frente a las Canarias. Desde el punto de vista estratégico y precisamente por la cercanía de las Canarias, era altamente desaconsejable dejar que pudieran establecer allí bases navales otras potencias. En 1884, ante la presión colonialista de franceses e ingleses en África, España decidió asentarse en aquel lugar. El rey Alfonso XII firmó un decreto por el que declaraba tomar bajo su protección el Río de Oro sobre la base de acuerdos concertados con los jefes de las tribus locales. Los acuerdos, en general, eran muy simples: compensaciones económicas a cambio de presencia territorial. España comunicó su decisión a todas las demás potencias. A partir de ese momento, el Sáhara Occidental se convirtió en una colonia a la que se incorporarían también Ifni y el Cabo Yubi para conformar el África Occidental Española. El Sáhara fue una provincia más con sus propios procuradores en Cortes, a partir del año 1958. En esa época, el gobierno español empezó a prestar a los habitantes del lugar la atención que antes les había negado y su capital, el Aaiún, se convirtió en algo parecido a una ciudad moderna. Todos los nativos de la provincia recibieron su DNI, la nacionalidad española y el correspondiente libro de familia. A partir de 1968, sin embargo, comenzó la agitación independentista que terminó fraguando en la creación del Frente Polisario en 1973. El gobierno español reaccionó elaborando un borrador de estatuto de autonomía, pero a la presión independentista se sumó enseguida la comparecencia de dos enojosos invitados, Marruecos y Mauritania, que reclamaban el territorio para sí. Ni Marruecos ni Mauritania tenían derecho alguno. España preguntó al Tribunal Internacional de Justicia y este lo dijo sin ambages. Pero en noviembre de 1975, aprovechando la enfermedad del general Franco, el rey marroquí, Hassan II, organizó una invasión ilegal, la llamada Marcha Verde, que forzó la salida española del territorio pocos meses después, ya con el rey Juan Carlos en la jefatura del Estado. Desde entonces, el contencioso del Sáhara se sigue sin resolver. Desde entonces, efectivamente, el contencioso del Sáhara sigue vivo, pero de la Marcha Verde hablaremos otro día, para hablar específicamente de aquel episodio que fue crucial y que para muchos españoles fue traumático. Antes de la Marcha Verde, Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, había José todo Javier. el mundo, que era el Sáhara español, efectivamente. El Sáhara español fue la última colonia española, fue un territorio ignoto que deslumbró a los que allí llegaron, unidades básicamente del tercer y cuarto tercio. Estamos hablando de un territorio de 266.000 kilómetros cuadrados en la ribera del Atlántico. La mitad de España. Que es la mitad de España, vacío en su totalidad, pero de una belleza insondable. Yo lo he recorrido, parte de él, y era unos escenarios, una geografía fascinante, y es la última posesión que se incorpora al, bueno, pues a lo que se puede ser el Imperio Español, ¿no? Es un territorio cuyo control no tiene más función que, aparte de la de prestigio internacional, el control costero. Es importante en aquel momento, desde luego, del Atlántico, y que va a permanecer en ese estatuto muchísimo tiempo, pues desde 1880 y tantos que lo firma Alfonso XII, hasta bien entrada la Segunda República y aún después. Es decir, el Sáhara en aquel momento interesa solo por eso, y poco más. Claro, porque defiende el retropaís canario. Entonces, al calor de la conferencia de Berlín
de 1885 se va pidiendo a las naciones que tienen intereses en África que se vayan posicionando. España, que viene muy traumatizada de todo lo que está ocurriendo en Cuba, Filipinas y Puerto Rico, no puede hacer una gestión eficaz. Pero pensemos que los territorios adjudicados a España eran mayores de los que al final tiene. Simplemente España, bueno, pues a través de las expediciones de Bonelli, de Rizo, etcétera, logra ocupar en Villa Cisneros un territorio, y luego, pues por ejemplo, hay el caso del coronel Ben Sargandoña, que es muy interesante, es un caso verdaderamente de novela, porque este hombre con 40 mejaristas sale desde Villa Cisneros a conocer a los franceses que estaban al otro lado del territorio español. Y entonces se mete en una expedición, él solo, le podían haber degollado. Es una expedición de meses. Le duró, pues sí, 40 días. Y entonces él llegó a un recinto, a un puesto avanzado que se llamaba Atar. El gobernador francés en la región se quedó muy sorprendido de ver llegar a Ben Sargandoña, que venía a presentarle sus respetos, y se volvió. Y desde entonces a Argandoña le llamaban el loco de Atar. Sí, ¿no? Porque había llegado hasta Atar solo en unas condiciones. Es decir, que los españoles estábamos haciendo gestas siempre un poco en este aire quijotesco nuestro, sí, que luego no se reconoce, pero que en fin, pero que si alguien lo sabe, por favor que lo diga. Estamos hablando, por tanto, de un control de territorio que no es una ocupación de territorio en el sentido, digamos, de urbanización, de control, como pensamos lo que se ha hecho en América, sino que es otra cosa. Sin embargo, en los años 50 todo empieza a cambiar, y muy probablemente porque el conflicto de Ifni además estimula también la necesidad de vertebrar aquello de una manera. A ver, en efecto, el conflicto de Ifni, ya lo hemos hablado, hace que se promulgue una ley de bases de régimen local, en virtud de la cual se crean nuevas provincias. Entonces el Sáhara, dividido en dos partes, como bien explica el vídeo, en la Sagui al-Hamra, que significa literalmente acequia colorada, que es el remanente de un río prehistórico ya seco, pero que tiene emanaciones de agua, y la otra parte, Río de Oro, se constituyen en provincia. Entonces, esta nueva relación del Sáhara con España hace pues que pueda tener una tranquilidad, pueda gozar de un estatuto de provincia en paridad con Gerona, con Barcelona, etcétera, ¿no? Es una nueva incorporación al Estado español. Y hay que decir que esta comparación que hace Nico Roa no es retórica. Ves las fotografías del desarrollo urbanístico de Layún y es increíble. O sea, crean literalmente una ciudad allí, donde había, en fin, un pobrachón. Allí no había nada, allí no había nada, en los años 40 no había nada. En los años 50, cuando el Sáhara ya se convierte en una provincia, comienzan a llegar colonos, se desplazan unidades militares, y en el Aaiún en concreto, el Aaiún significa manantiales. Entonces había emanaciones de agua, y en ese sitio era pertinente fundar una ciudad que estaba limítrofe con Marruecos. En los años 60 esto sufre una eclosión y se crean todo tipo de servicios. Es una ciudad, parador de turismo, hasta un parador de turismo, bello parador de turismo, bonito, un bello parador de turismo que tiene una arquitectura en sintonía con las que hay en las alcazabas del alrededor. La iglesia, ahí se ve en el vídeo, la iglesia de San Francisco, estaba el Colegio de la Paz, estaba el casino, los nuevos barrios con las características cúpulas blancas. Es decir, es una ciudad, un aeropuerto, el cargadero del mineral de los yacimientos de Bucra, etcétera. Entonces es una ciudad próspera, acuden muchos colonos y se sedentarizan muchos habitantes de Marruecos que hasta entonces nomadeaban, se dedicaban pues a la ganadería. Esto es lo que te iba a decir, porque efectivamente el paisaje humano allí, hasta ese momento de los 50, eran fundamentalmente tribus nómadas o seminómadas de siempre. Sí. Al calor del crecimiento urbano del Aaiún empieza a fluir gente que se instala o bien dentro o bien en el entorno. En la periferia. Y empieza a vivir allí. Sí, en efecto, o sea, un poco al calor del progreso. Es decir, el Sáhara en un principio era una tierra baldía, pero pronto demuestra tener unos recursos naturales muy interesantes. ¿Los fosfatos fueron tan importantes? Por los fosfatos que se descubren en el año 47 demuestran ser los de mejor calidad del mundo, a flor de piel y en unas cantidades verdaderamente llamativas. Parece que se descubre un yacimiento de 60 kilómetros por 20 kilómetros, de la mejor calidad del mundo,
Esto ya se empieza a explotar en los años 60. Y eso solamente justificaría la economía para tan exigua población como hay en el Sáhara, que el censo, que podemos hablarlo luego, de 1974 demuestra que hay 80.000 personas viviendo, nativos, en el Sáhara, ¿no? Pero luego tiene un banco pesquero, que es probablemente el más rico del mundo. Y no se descartaba en el futuro descubrir hidrocarburos. Además, el plan de Carrero Blanco, que era un hombre muy hábil y un hombre que tenía mucho sentido del Estado en la cabeza y que quería organizar la independencia del Sáhara conforme un plan organizado, pensaba que hasta el turismo de pesca, turismo de playas, etcétera, pudiera, y que con todo eso los 80.000 habitantes y de saharauis podían vivir perfectamente con la protección española. Con procuradores en Cortes, con su carnet de identidad, hemos visto antes las imágenes, y de repente empieza a torcerse todo. Esto nos va a llevar al contenido ya del próximo programa sobre la Marcha Verde, pero para 2 minutos que nos quedan del programa, sí que me gustaría que me contestaras a la pregunta del Polisario. ¿Por qué nace? El Polisario cometió un error de bulto. O sea, en los sucesos de Jatarrambla de 1970, los jóvenes, con el Wali a la cabeza, que es una especie de Che Guevara saharaui, y Gali y Abdelaziz se separan de los viejos, que llevan la yemá. Entonces ellos quieren la independencia no otorgada por una potencia dirigida por un fascista, para ellos, que era el de la foto de Endaya, no la foto de las Azores, la foto de Endaya. Entonces necesitan una independencia conseguida, como lo han hecho en Argelia, etcétera, y en otros países, para poder tener